El teatro es la raíz de todo, de absolutamente todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Once Upon a Time en Gran Batalla. Aquí seguimos con nuestro PFC, como ya les comenté desde el principio, un poco con la misma línea y el mismo tema que es el cine, el mundo cinematográfico. Ya hemos traído a directores, a críticos, a muchos profesionales que están involucrados en la parte de distribución y sobre todo en la parte cinematográfica, que en la cámara, en la iluminación. Hoy les traigo un invitado que ha estado muy vinculado con la universidad, ya que también es egresada de nuestra casa de estudio y está actualmente en el medio. Es una especie, no una especie porque yo aún como no me considero todavía en el medio, pero es colega, también es amante, disfruta y tiene muy buena perspectiva en el análisis fílmico, en las películas, en la crítica. Y tengo a mi lado a Catherine Medina. ¿Cómo estás, Adel? No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que la disfruto mucho. Yo cuando le comentaba a Roberto Ujú. que, oye Roberto, ¿sabes que yo traje a un crítico, traje a Sergio González, pero quiero traer a otra crítica? Y es totalmente diferente porque su formato audiovisual es muy atractivo, es muy Gracias. llamativo cuando uno lo suele ver en, por ejemplo, a mí me sale más que todo en Reels, pues en Ujú, Instagram. sí. El profesor Roberto me dice, bueno, pero tráela, o sea, es una crítica y ya, y puedes abarcarlo de la perspectiva que no tiene el mismo recorrido que Sergio, Ujú, pero sí. está más adentrada en el área audiovisual, en las redes y todo eso. Entonces quería iniciar más que todo en tus inicios, cómo surge tu apego al cine Ujú. por iniciar y cuando tú decidiste más que todo decir, oye, me encantaría hablar de películas. Bueno, es un recorrido un poco largo porque en verdad, bueno, mis papás primerizos al fin se preocuparon muchísimo por llevarme a cuanta actividad existía para chamos. Yo crecí en la Candelaria hasta los 15 años y me llevaron muchísimo, sobre todo al Museo de Bellas Artes y a la Cinemateca Nacional, que tenía una sala dentro del Museo de Bellas Artes. Y de verdad que las personas que crecimos con la Cinemateca al lado en los 90 fuimos personas muy privilegiadas porque hacían unos ciclos de cine muy, muy interesantes. O sea, te estoy diciendo que yo vi allá cortometrajes rusos para niños, subtitulados. O sea, de verdad que tenían una selección de cosas que a uno como niño le impactan y eso se queda contigo. Cuando yo empiezo la carrera de comunicación social en la Monte Ávila, que bueno, yo soy graduada en la mención de comunicación social, empiezo a trabajar con mi mentor. O sea, yo siempre hablo de la influencia de mis papás y de Federico Pacanins, que es quien me empieza a decir, mira, tú sirves para esto, tú el periodismo no lo tienes que enfocar obligatoriamente en política o economía, sino que puedes dedicarlo a la cultura, que es lo que te gusta. Para mí ni siquiera era una opción dedicarme al periodismo cultural porque lo que te enseñan normalmente en periodismo es sucesos, medicina, salud, economía. O sea, la parte cultural siempre es como, bueno, esta es la última página del periódico y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, claro, cuando, digamos, yo empiezo a escribir, empiezo a trabajar, a mí al principio me gustaba mucho la fuente de teatro. De hecho, cuando yo trabajé en el Universal, cubría la fuente de teatro y de música clásica. Y después en el Pitazo comencé, mentira, hubo un antecedente muy importante en la Monte Ávila que yo tomé una electiva que era de crítica cinematográfica en inglés, con una profesora que era maravillosa y, por ejemplo, nos decía, bueno, mira, vamos a analizar a Kubrick, ustedes decidan ¿cuál película van a ver entre estas? Entonces nos ponían a escoger, por ejemplo, entre Lolita. Recuerdo que la opción era Lolita, El Resplandor o La Naranja Mecánica. Okay, Yo escogí La publicado. Naranja Mecánica. Entonces, claro, era muy sabroso y ahí fue donde yo, digamos, empecé como a revisar qué era lo que más me gustaba, qué cosas como crítico me gustaba destacar y sobre todo explorar un poco el tema del sentido del humor cuando tú abordas la crítica, que es algo que me parece súper importante. Ya cuando yo estudio, trabajo en el Universal, me voy para el Pitazo y empieza, digamos, mi movimiento más como crítico. Yo fui crítica de teatro en el Papel Literario del Nacional, pero me ofrecieron la posibilidad de tener una columna en el Pitazo sobre series y películas, que bueno, que después yo bautizo como Zona C, y ahí es donde arranca.
Zona C. Después esa columna sale, digamos, y yo dije, bueno, mira, me voy a seguir dedicando a esto. Las redes sociales ahorita son un medio de comunicación para cualquier persona y yo dije, bueno, mira, yo voy a seguir haciendo esto y ahí es donde yo empiezo con Zona C, digamos. Justamente comentabas la influencia de tus papás, pues, Sí. cómo se entraron mucho en el aspecto cultural. Ujú. Yo sí vi algo similar, no lo suelo contar mucho porque, bueno, no es un tema que sale muy fácil a flote, pues. Pero cuando me suelen preguntar sobre mi interés al cine, cómo surgió, mis papás son emigrantes. Mi mamá sí nació aquí, pero mis dos papás son árabes, justamente. Pero mi papá sí es de Siria. Y él Ok. llegó sin saber español. Imagínate. Y él inició viendo películas, bueno, compraba DVDs, compraba Blu-ray y las vi en casa, obviamente. Claro. Y ese momento de compartir padre e hijo fue a través de las películas. Entonces, yo tengo o sea, no sé cómo, yo nunca recordé ver por primera vez Star Wars, pero de alguna manera cada vez que la veo sé qué es lo que está pasando. Entonces, indirectamente, la vi de muy pequeño, también era como que la fiebre en ese momento, y así surge mi amor al cine, pues como, claro, llegó un momento, un antes y un después, que dije, quiero saber un poquito más de esto, pero inicialmente surge por ese momento familiar padre-hijo, en que mi papá estaba aprendiendo español a través de las películas y yo de cierta manera era pequeño, compartiendo con mi papá, también estaba disfrutando de las películas. Entonces, o sea, esa coincidencia por nuestros papás como que influenció mucho en la parte cultural, pues. Sí. Y quería preguntarte, ya que me mencionas el tema del teatro y fuiste crítica de teatro, ¿qué semejanzas y diferencias puedes encontrar en una de otra? ¿El proceso de análisis es el mismo? El teatro es la raíz de todo, de absolutamente todo. Hollywood se sigue nutriendo del teatro y por supuesto se sigue nutriendo sobre todo de Broadway. Marlon Brando sale, o sea, Elia Kazan ve a Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo en Broadway y dice, vente, o sea, vamos a hacer la película de esto. Y Marlon Brando sale de Broadway y no regresa a Broadway. El mismísimo Al Pacino, exactamente, que está de cumpleaños. Hay un libro que es maravilloso, que se lo recomiendo a cualquier persona que le guste el periodismo, que le gusten las entrevistas y que le guste Al Pacino. Se llama Conversaciones con Al Pacino. Es de un señor que se llama Lawrence Grobel, que también entrevistó a Marlon Brando. Y él en la entrevista dice que él ha rechazado guiones y proyectos multimillonarios de Hollywood para poder hacer temporadas de teatro en Broadway, donde sabe que le van a pagar la octava parte, donde él sabe que va, o sea, que va a ganar muchísimo menos, pero es lo que a él le llena. Por ejemplo, yo, gracias al teatro, yo sé darme cuenta de cuando hay un problema de guión o cuando hay un problema de actor, o cuando un actor está sobreactuado o cuando no está sobreactuado, precisamente porque la actuación para teatro es muy distinta a la actuación para cine, exacto. Sí, para cine, para televisión, sobre todo la televisión de ahorita. No tanto, bueno, las novelas que uno ve, sino, bueno, ya la evolución de la televisión como tal, pues. Y eso es algo que yo he tratado de implementar y esos son mis fuertes. O sea, yo sé que el texto y las actuaciones son mis fuertes. Y de ahí, bueno, también me sé dar cuenta de cuándo está fallando la historia y cuándo lo quieren tapar con recursos de producción o con efectos especiales. Creo que esa es una cosa que a mí más bien me ha ayudado muchísimo en el análisis. Gracias al teatro. Eso es gracias al teatro, sí. Y ahora, no sé si nos puedes... o es muy difícil de explicar, ¿nos puedes dar como un ejemplo de cómo tú identificas que hay un error aquí en el guión, un error en el actor? Porque me dio justamente curiosidad de cómo sueles identificar eso. Bueno, precisamente, ojo, cuando tú escribes un guión, eso es mentira que tú lo vas a... 100% igual, claro. Que tú o sea, no se le va a decir 100% igual, el actor no lo va a decir 100% igual, ni siquiera lo va a decir con la misma intención, porque el actor es el encargado de darle una intención. Pero sí sé darme cuenta, por ejemplo, de fallas en la historia. Voy a poner un ejemplo súper antipático para la gente, pero, por ejemplo, Simón. Simón es una película que me parece que es un testimonio muy valiente, pero es una película que se complica innecesariamente porque hay una alerta de spoiler acá.
La trama principal gira en torno a un muchacho que es torturado, que se exilia y no sabe si pedir el asilo o no. Ya ahí tú tienes una historia que te atrapa y que además engancha directamente con la diáspora. ¿Ok? Pero después la trama se complica con una historia de amor entre él y una gringa que lo quiere ayudar, cosa que me parece como el elemento más fantasioso de la película. Después tienes un tema de que él trabaja y entonces él tiene un compañero que pertenece a una red de crimen donde está involucrado. Ya ahí se empieza a complicar una cosa y una historia que tú no necesitas complicar más. Claro. Además, tienes el tema, por ejemplo, nombran un tema de insulina. Y él necesita llevar unas insulinas. Me parece loable que tú quieras meter todas las aristas de un conflicto en una película, pero no lo puedes hacer. Lamentablemente te tienes que enfocar en una sola cosa. Porque mientras él busca las insulinas, las roban la computadora, él tiene que buscarlos, ya perdiste tiempo para decir y para enfocarte en la historia que realmente te importa. Que tiene unos momentos muy buenos, o sea, por lo que se descubre, por ejemplo, del mejor amigo. Pero de resto es una historia que, bueno, que al final termina complicándose innecesariamente y termina tocando cosas que al final, si tú eliminas, por ejemplo, la parte de la delincuencia en Miami, eso no te toca la trama. Claro, es irrelevante. Es totalmente irrelevante. Otra cosa, Christian McGaffney es un actor increíble. Yo llegué a verlo acá en el Trasnocho haciendo una obra que se llamaba High, que dirigía Luis Fernández y donde él actuaba con Luis Fernández y con Carlota Sosa. Y él estaba a la par de esos otros dos caballos. Y aquí en Simón, más bien, es totalmente, exacto. No lo hace mal, pero él podría dar más. Incluso el que hace del mejor amigo, Roberto Jaramillo, se roba el show. Sí, le roba el show muchísimas veces, cosas que no debería pasar con un personaje principal. Claro. Entonces, gracias a eso, gracias a ese rosa de ver teatro, es que yo he logrado darme cuenta de esas cosas y poder decirlas, sobre todo. Y al momento de una película, por ejemplo, te invitan a una película que va a salir tal día y te empiezas a investigar cómo es el proceso antes, ¿tienes un proceso previo a la película o te dejas llevar? Por ejemplo, el profesor Sergio me comentó que él no tiene una investigación previa, salvo sus conocimientos, y él solo se enfoca en dejarse llevar por lo que está pasando en la película. ¿Cómo es Catherine dentro de la sala de cine? Esa es mi primera pregunta. Luego, ¿cuál es el proceso de análisis durante o posterior a la película? Hay películas con las que hago ese proceso previo, hay películas con las que no lo hago. Hay otras en las que me apoyo, bueno, lo que ya yo he visto del director, Okay. Por ejemplo. A mí me interesaba mucho ver Los Asesinos de la Luna, que la crítica, o sea, yo tengo amigos críticos que la detestaron. Mi mejor amigo me dijo, o sea, ¿cómo es posible que te guste esto? Y yo le dije, ¿cómo es posible que no te guste esto? A mí me parece... Totalmente, pero es que totalmente, o sea, a mí me parece que Lily Gladstone lo tenía todo, lo que pasa es que, claro, te enfrentas contra una Emma Stone en Pobres Criaturas y la tenía demasiado difícil, pero... Mi quiniela fue para ella. También, o sea, mi gallo era Lily Gladstone, 100%. Siempre fue. Yo vi Pobres Criaturas y dije, va a perder, pero no importa. Yo tengo fe, mano, tengo fe. 100%. Por ejemplo, yo me puse a investigar mucho el trasfondo de Los Asesinos de la Luna Llena. Vi que era un libro, eso me parece muy importante siempre destacar, bueno, esto era una obra de teatro, esto era un libro, esto sale de acá, o sea, la fuente. No siempre tengo acceso al libro, en este caso el de Los Asesinos de la Luna tampoco es que es un libro muy accesible o que se encuentre con facilidad aquí. Material de prensa incluso. Material de prensa, exactamente. Hay otros con los que, por ejemplo, no lo hago, porque trato de no contaminarme de las críticas, porque hay veces en las que aquí se estrenan las películas y uno empieza a escuchar las reseñas, entonces uno se contamina y ya llega como prejuiciado. Yo trato de ir como lo más fresca posible para yo poder hacerme mi propia opinión y sobre todo tener mi propia percepción yo de la película. Yo la puedo comentar después, la puedo comentar contigo y tú me puedes decir, oye, no me gustó esto, yo te puedo decir, oye, mira, a mí más bien me pareció esto, que es lo que yo hago con mis amigos. Claro. Pero yo, en la medida de lo posible, trato
de no, digamos, no tener como a ningún agente externo que influya o que pueda dañar esa percepción que yo tengo. Y durante la película, en la sala de cine sentada, ¿sueles analizar mucho, aquí veo algo tal, tal? ¿O eres así como Sergio que te dejas llevar por la película y después como haces un recap de todo lo que viste y sacas conclusiones? ¿O es al momento? No soy de las personas que hablo en el cine, no me gusta. No, pero mentalmente, pues. Pero si voy como anotando mentalmente, hago mi checklist. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿En qué películas? En Oppenheimer, por Bueno. ejemplo. Oye, me gusta la banda sonora, voy a buscar esto. Me gusta mucho cómo muestran esto acá. Me gusta mucho, oye, creo que Nolan hizo algo por el estilo. O por ejemplo en Barbie. Okay. En Barbie también yo decía, oye, voy a buscar esto no me parece, este tipo, de dónde lo he visto. Bueno, entonces ahí, digamos, voy tejiendo. Ojalá yo pudiera anotar en la sala de cine como cosas para que no se me olviden, pero es imposible a veces. Sí, no, Es claro. totalmente imposible y es totalmente raro que una persona en medio de la película se ponga como a anotar cosas. Pero sí trato como de llevar mi esquema mental y después, bueno, lo organizo. Trato de no grabarme, por ejemplo, hubo un momento en el que lo hice, pero salía muy eufórica, hacer las reseñas inmediatamente después de que salgo de ver la película. O sea, lo hice con Rápidos y Furiosos, la última, Okay. y después yo dije, oye, no era para tanto, yo estoy demasiado eufórica por ver a Jason Momoa con 2 colitas. Pero sí me parece, o sea, sí trato como de reposar un poquito y después hacer el review. Yo sí siento que me afecta a mí Ujú. el salir de la sala de cine y automáticamente hablar. Sí, total. Pero creo que, ojo, no sé si es un poco también las distribuidoras buscan hacer eso cuando nos invitan, de que, Ujú. pero si uno quiere hacer un análisis real y natural, yo creo que no puede ser en caliente saliendo de la sala. No. Porque, por ejemplo, que el final es muy emotivo y uno sale con esa emoción y con esa misma emoción lo comparte en las redes. Sí. Personalmente a mí sí me afecta el salir con la adrenalina de la película y automáticamente hablar. Eso sí es importante porque hay una gran parte de la población estadounidense que sí se sintió representada. Porque otra cosa que aquí en Latinoamérica no entendemos es que en Estados Unidos sigue existiendo un tema racial. Claro. Y sigue existiendo un problema, que es una cosa que nosotros no hemos experimentado en la historia reciente, pero todavía hay gente en el sur de Estados Unidos que saca la bandera de los Estados Confederados. O sea, para ellos sigue siendo un tema. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar a veces. Pero, volviendo al tema, porque me desvié, yo siempre trato de invitar a la gente, no hacerlo con la cabeza todavía caliente. Si me piden un testimonial, yo digo, ay, bueno, mira, vete al cine, ve esta película además trata de esto, esto y esto, y me gustó esto, porque no es mentira, yo puedo hablar de lo que me gustó. Claro. Pero, digamos, hacer la reseña más profunda de, oye, esto me gustó por tal razón, trato de hacerlo 2, 3, 4 días después. Durante esos 2, 3 días cuando pasas, ¿cómo esquematizas tu crítica, tu reseña? ¿Tienes una estructura? ¿Tienes unos procedimientos? ¿Cómo fuiste profesionalizando y puliendo tu manera de criticar la película? Tengo varios tipos de trabajo, varios modelos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, mi primer video, que yo no tenía la pretensión de que se volviera viral, ni mucho menos, pasó en TikTok, fue cuando yo vi la película la de Lightyear, ¿no? Okay. A mí esa película me encantó. Ya yo Amén. había escuchado las reseñas de que había una escena LGBTQI+, y el adoctrinamiento. Y estaba funada tal. antes Estaba totalmente funada antes. Y cuando yo fui a ver, porque además yo fui con mi papá y con mi mamá y mi hermano, o sea, nosotros fuimos los 4 a ver la película, y cuando yo la veo, no me di cuenta de cuando la escena pasó. Porque fue tan fugaz, fue como, ya va. Págala, un segundo. Exacto, fue menos, incluso yo podría decir que fue menos de un segundo. Y digo, ya pasó. Entonces, claro, yo me grabo en ese video diciendo, mira, vi Lightyear, esta es la película que supuestamente Andy ve, y el beso dura menos de un segundo, dura muchísimo menos que los besos que se dan cualquier princesa Disney de tu elección. O sea, menos que el beso que se da la Bella Durmiente, menos que el beso que se da la Bella y la Bestia, menos que Cenicienta. O sea, yo decía, bueno, ya va, espérate un momento, esto no es una cosa que va
no, esto no te va a afectar, esto no va a afectar a un niño, porque además ese niño cuando salga a la calle va a ir a la Plaza Altamira, o sea, o a cualquier sitio y va a tener contacto con la realidad y va a ser inevitable que el niño a los papás diga, Claro. ay papá, mira, ¿sabes? O mismamente ahorita el último promedio de series de Netflix que hay actualmente, pues, que están muy llenas de esas tendencias y que es para jóvenes Ujú. y es probable que lo consuman ahí y son humanos, ni siquiera es comiquita, ni siquiera es animación, es humano, ¿sabes? Exacto, exactamente. Entonces, siempre me fijo en un detalle y lo comento. Por ejemplo, cuando la película de verdad yo no sé por dónde empezar a darle, por ejemplo, Oppenheimer, Ujú. que yo decía, bueno, Tantas cosas que hay tantas cosas, que es la banda sonora, porque además el formato en redes sociales es de 1 minuto y medio y yo tengo 1 segundo para captar tu atención. Entonces yo tengo que decidir muy bien qué es lo que voy a decir y qué es lo que voy a hacer. O sea, por ejemplo, hace poco yo estoy súper enganchada, no sé tú, con X-Men 97. Ok, sí, claro. X-Men 97, yo empecé a verla, volví a ver la de los 96 Ujú. y yo dije, la cantidad de cosas que estos cómics beben de las telenovelas es una cosa impresionante. O sea, esto es la rosa de los X-Men. La cantidad de elementos de telenovelas que tienen los X-Men es increíble. Entonces yo también utilizo ese tipo de detalles para poder hacer las reseñas y sobre todo darles la vuelta. Porque vamos a estar claros, al igual que estamos tú y yo hablando del mismo tema, hay un argentino hablando de lo mismo, hay un gringo, o O el sea, mexicano este que es súper famoso, Javier, creo que se llama. Ibarreche, sí, también. Ojo que tengo ciertos, a mí, por ejemplo, el contenido de Ibarreche no me gusta tanto. Yo ese dudo si él vio realmente la película. Sí. Pero es muy buen comunicador, no sé. Sí, total. No, y además que este tipo tiene, hablemos de yo no sé qué tal cosa. Entonces a ti no te da tiempo de desengancharme porque tú estás tratando de Y es seguirle el paso al comediante, tipo. aparte. O sea, Exacto. no entiendes cómo. O sea, es un buen. O sea, el medio como trabaja a nivel de comunicación. Sí. Ya no hablemos de contenido, sino de cómo lo comunica, atrapa muy rápido. El contenido de él no me gusta, pero ese tipo, o sea, kudos con ese tipo. Pero bueno, tengo muy poco tiempo para llamar tu atención. Hay otras veces en los videos que me dicen, ¿por qué no dijiste esto? Y yo, bueno, mi amor, porque tengo 1 minuto y medio, no lo puedo decir todo. Entonces, más bien ahorita estoy explorando qué otras formas tengo de hacer reseñas más extensas, porque de verdad que es una cosa que me hace falta. Claro. Sí. Hay contenidos que tú no puedes, digamos, vamos a decirlo de esta manera, ordeñar tanto como para hacer muchas cosas con ese mismo contenido. O sea, hay contenido, hay una reseña que tú lo haces y muere ahí. Exacto. Pero quizás quieres extenderte y escribir algo más. Entonces, bueno, hay que explorar también las formas de digamos, como ver hasta qué punto puedes explotar un mismo contenido y si la misma plataforma te permite explotarlo. Claro. O sea, quizás haces un video y escribes en tu blog o lo que sea, o haces un capítulo de un podcast y aquí haces un abreboca, pero creo que esas son cosas que te permiten, sobre todo esta era en la que hay tantas posibilidades de crear contenido. Nos encontramos con Catherine Medina, vamos a una breve pausa y en el segundo segmento del episodio, ¿sí? Vamos a continuar un poco con las redes sociales y cómo aporta tanto como también tiene sus contras, como esas polémicas o los haters que están normal hoy en día en las redes en el segundo segmento. Si estás suscrito a 1000 plataformas distintas, pero no sabes qué ver y no sabes cómo comenzar a buscar, entonces quédate conmigo que me presento. Mi nombre es Catherine Medina y soy periodista viviendo en Caracas, Venezuela. Mi enfoque son las artes escénicas y el entretenimiento, específicamente el teatro. Durante 10 años me he formado y siento una pasión por el guión, sus plots, su construcción y sus personajes. Cosa que me ha ayudado a entender muchísimo más sobre el proceso teatral, también soy dramaturga, pero además me ha dado un enfoque único sobre cómo apreciar tanto el cine como las series que seguramente estás viendo y que son populares ahorita. Básicamente soy tu amiga que ve todas las películas y todas las series antes de tiempo para decirte qué es lo que tienes que ver, qué es lo que puedes esperar y qué de repente podría no gustarte tanto, además de darte tips y datos desconocidos sobre cada producción. Así que, si te gusta el cine y el entretenimiento tanto como a mí, entonces te invito a que te quedes conmigo y que te suscribas.
por ejemplo, a mí me parece que Star Wars es una saga que tiene excelentes personajes, pero Star Wars me parece que tiene problemas de guión. Estamos de regreso aquí con Catherine Medina. Ya hemos hablado un poco de su proceso crítico y cómo, bueno, nos mencionó un poco de sus inicios con el teatro, en la crítica teatral y cómo lo ha adoptado a la crítica, en este caso del cine, de la cinematográfica. Y cerramos en la primera segmento hablando, bueno, mencionando el tema de los haters y por qué hay tanta polémica en redes por las películas. Y quería iniciar justamente con las redes sociales, cómo ha sido el surgimiento y tu estrategia a nivel de cuál plataforma te gusta más, cómo te has ido adaptando a las plataformas y el tema tan polémico que son los haters. Instagram sigue siendo mi niño consentido. Creo que mi comunidad, digamos, está en Instagram, ¿no? Siempre me ha ido tradicionalmente mucho mejor en Instagram que en TikTok. En TikTok, los temas que he logrado pegar por alguna manera, bueno, de verdad que son... Además, tengo audiencias muy distintas. Okay. En Instagram me siguen muchísimas más mujeres que hombres. En TikTok es totalmente al revés. Y creo que esto se evidencian en el tipo de comentarios y en el tipo, sobre todo, de videos que se vuelven virales en cada plataforma. Me pasan cosas muy raras, pero bueno, claro, es por los distintos algoritmos que, por ejemplo, un contenido que yo hago para TikTok tiene 3,000 vistas en TikTok, pero en Instagram tiene 300 o 400, que fue, por ejemplo, la reseña que yo hice de los X-Men hablando sobre los contenidos que tienen de las telenovelas. O, por ejemplo, cosas que yo hago en Instagram que les va muy bien, de repente en TikTok, si la ven 500 personas, es demasiado. Y bueno, el tema de los haters, yo creo que, bueno, es inevitable cuando tú te expones y cuando tú haces un video. No sé si por el hecho de que soy mujer o algo por el estilo, siempre el tono es como más condescendiente. Siempre me dicen como que, bueno, pero anda a leer, pero tú no sabes, pero bueno, por ejemplo, bueno, lo conversábamos ahorita fuera de cámara. Yo hice una reseña sobre el Kong y Godzilla, el nuevo imperio, ¿no? Que es la nueva película donde, spoiler, básicamente tú vas para ver cómo se lanzan piñas un mono gigante y un dinosaurio gigante. Totalmente. O sea, tú pagas por ver eso y no esperas otra cosa que ver eso. Yo dije eso en la reseña y bueno, la gente se volvió loca. O sea, empezaron a decir, no, Godzilla no es un dinosaurio, Godzilla es un kaiju y yo te voy a pedir que te informes. Quizás tú no estás familiarizada, pero tú tienes que informarte. O sea, yo digo, ya va, espérate un momento. Como que no es un dinosaurio. Si todo ha dicho que se inspiró en un dinosaurio, ¿no? Entonces, claro, afortunadamente eso me dio para yo poder hacer un carrusel que literalmente dice que Blip es Godzilla y bueno, y eso ha tenido muchísima pegada en TikTok, más que en Instagram, en TikTok, donde creo que funcionan un poco mejor el tema de los carruseles. Bueno, los temas raciales son una cosa que en TikTok llaman muchísimo hater. Yo no sé si tú te acuerdas, Adele, en Londres hicieron una versión de Romeo y Julieta con Tom Holland. Ya las entradas están agotadísimas, o sea, dijeron lo de la obra y se agotó inmediatamente. Y la nueva Julieta es una actriz afroinglesa que se llama Francesca Megbuda Rivers. Bueno, yo hice un video explicando por qué Julieta sí puede ser afrodescendiente. Bueno, o sea, la cantidad de comentarios, o sea, a mí todavía me llegan comentarios de anda a leer a Shakespeare, anda a buscar novio, me puso alguien y yo como que, pero ¿qué tiene que ver esto? De verdad que creo que como uno se expone tanto, creo que de alguna manera la gente siente que puede decir lo que sea o confunde, digamos, decir lo que sea con agresión. O sea, estamos viviendo unos temas como bien complicados en ese sentido a nivel como de interactuar, porque yo puedo pensar distinto a ti, no hay ningún problema. Pero una cosa es que tú me digas, oye, no estoy de acuerdo por esto y por esto. Y otra cosa es que yo te diga, oye, bueno, o sea, anda a leer, o seguramente no has leído a Shakespeare. Yo creo que va un poco...
100% va con tema valores en la persona, pues, y es algo que yo lo he visto y lo he leído, que consumo muchísimo YouTube, y como que yo fui esa generación que creció con los famosos youtubers españoles Claro. y todo eso. Siempre me hacen esa pregunta de cómo lidias con estas cosas, y todos responden lo mismo, que es muy fácil hablar desde el teléfono, desde acostado Sí, en tu claro. cama viendo esto, es muy fácil opinar. Sí. Y que no se te vea el perfil o tu rostro en el perfil, o que tengas la cuenta privada, que nadie puede ver a ver cómo vas a Claro. responderle, ¿sabes? Chamo, yo sí veo algo que no opina, realmente yo le digo, prefiero no entrar en este debate o en esta Claro. polémica. Tocas la tecla equivocada Sí. y saltan como leones dentro de la pradera, la sabana. Sí. Y yo la verdad es que no me afectan estos tipos de comentarios, no me afectan. Pero sí me acuerdo una vez que sí dijeron, me comentaron una tontería ahí, y yo dije gracias por tu opinión, la verdad es que se respeta igual. A mí lo que me genera estar es que tardas un segundo solo en scrollear, o sea, menos de un segundo en scrollear. O sea, ¿qué tanto? Pierdes más tiempo en escribir comentarios y crear ese comentario hate y provocar un poco, prender un poco la llama o la cizaña, en seguir pasando, scrolleando, ¿sabes? Bueno, me pasó yo hice un reel sobre cuando iban a estrenar Dramáticas, la telenovela de Venevisión, que ellos lo vendían como el regreso de la telenovela, de la industria de la telenovela nacional. Y yo me grabé un reel diciendo, realmente esto es significado, mira, es un buen paso, pero todavía falta esto y esto. Nosotros ahorita no somos reyes del mercado, nosotros estamos compitiendo con los dramas coreanos, Claro. y con los dramas turcos. O sea, nosotros somos... Si acaso, o sea, nosotros el puesto que teníamos en el mercado, y además de eso, sin hablar del mercado colombiano, que el mercado también, que el mercado colombiano, claro, pero es que el colombiano el mercado mexicano siempre ha dominado. Sí. Pero ahorita, por ejemplo, el vínculo entre Colombia y Netflix, o sea, es muy, muy, muy fuerte. Las series que está haciendo Argentina con Star, y que también están buenísimas. O sea, nosotros nos estamos reintegrando a un mercado con cualquier cantidad de desventajas. Y nosotros no podemos decir todavía que eso signifique un regreso. Bueno, a mí una señora me escribió a las 11 de la noche para decirme, ojo, en los comentarios me llega la notificación, yo no estaba haciendo nada, y me digo, ay, ¿qué es esto? Diciendo que yo le daba mala vibra al país. Imagínate. Y yo digo, wow, o sea, yo realmente y yo le escribí, señora, váyase a dormir, o sea, de verdad, vaya a rezar, lo que sea. Porque además era un comentario absurdo de que tú le das mala vibra, pero Venezuela es tan bondadosa que no recibe tu mala vibra. Y yo no dije eso, porque muchas veces pasa que tú te quedas con los primeros 2 segundos y entonces basas tu discurso de odio en esos 2 segundos. Bueno, yo tengo una amiga crítico también, que ella hizo algún comentario de Spider-Man No Way Home, donde es este crossover entre Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland. A ella la amenazaron de muerte por un comentario que hizo. Que nosotros en el círculo de críticos salió Sergio y dijo, oye, ¿cómo es posible que pase esto? Que es una película súper vaga, en mi opinión, súper vaga a nivel... O sea, es muy simple, pues. Yo me quedé con muchísimas ganas, pues. Claro, o sea, lo que pasa es que yo siento que Spider-Man es la única franquicia digamos, perteneciente a Avengers con la que todavía, de la cual todavía salen cosas interesantes. Claro. O sea, por ejemplo, el Spider-Verse de Miles Morales. Sí, puedes exprimirla muchísimo. Claro. Como Batman, tiene tantos multiversos que... Exacto. Y Superman, yo diría también. Cosa que no ha pasado, por ejemplo, con Thor. O sea, Thor Love and Thunder, digamos que no, a mí no me pareció. Wakanda Forever tampoco me parece que es una buena película. La segunda. Pero la segunda me parece que está bien, pero tampoco es una cosa... no, yo critiqué la segunda y me sorprende que, porque no se volvió viral, no me funaron, pero yo creo que yo critiqué muchísimo esa segunda. No me pareció... Yo dije desde el primer segundo, esta película va a ser un homenaje al fallecido actor y tal, pero yo, que soy consumidor de Marvel, yo esperaba algo que me sumara a la línea de tiempo o al multiverso que estamos trabajando en la nueva fase, y no hubo nada. A mí me encantó el villano, Increíble, me gustó, sí, me parece claro. que Namor está increíble, me parece que además me encanta el actor. El asistente de él casualmente es venezolano, ¿sabes?
El No, pues- actor, el altote de... ¿Sabes que era un hombre y una mujer? Ajá, Era sí. el tote. Es venezolano. Venezolano. Imagínate. No lo sabía. Fíjate, pero al final también tengo como ciertas cosas como rechazando porque siento otra vez que es como, bueno, el latinoamericano, pobrecito, qué bueno. O sea, siento que es como un poco esta cosa como... Claro, como inclusión, tema de integrarlo por tema racial que por tema de actor. No, es como este tema colonialista. Ajá, que ya, también, claro, obvio, que claro. es como este tema colonialista de que nosotros, es como este mea culpa americano. Bueno, lo ves en Blue Beetle. Lo ves en Blue Beetle también. A mí Blue Beetle me gustaron algunas cosas. Lo que pasa es que yo cuando hablamos de Susan Sarandon es como que yo no puedo ser objetiva con Susan Sarandon. Me encantó que el villano fuera el mismo tipo de Apocalipsis. Además, ese tipo me parece que es maravilloso. Claro. Pero es tan densa políticamente. Es como, bueno, porque el migrante, pobrecito, y el rico es malo y el pobre es bueno. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué? O sea, si tiene un background ahí... Ese background me parece que es como... me ¿Te incomoda? Me incomoda bastante, sí. Y ahorita, hace poco también vi Dune. Ajá, 2, sí. con el tema religioso. Wow, Es sí. inevitable no mencionar Dune sin mencionar Claro. ese tema religioso, pues. Frank Herbert lo escribe con ese sentido porque el tipo dice, bueno, no puedo nombrar el Medio Oriente, me meto en menos problemas si hago, digamos, una reflexión sobre todas estas cosas y creo algo, como una realidad paralela. Claro. Es que también caemos en el otro extremo. Hubo gente que dijo que las referencias africanas habían sido yo, bueno, pana, pero ya va, o sea, esta es una interpretación de un director. Y ficción. Y exactamente, es ficción. Es ficción. Entonces, si lo haces muy parecido a los beduinos, entonces salen los representantes, entonces se sienten mal. Entonces, pero si lo haces parecido a, no sé, el Congo, entonces tienes un representante de Congo diciendo que la representación, o sea... O si no lo haces parecido al guión, el director, el dueño de la franquicia se molesta. Exacto. Bueno, también me pasó con un reel que hice sobre, bueno, la Julieta afrodescendiente, de Tom Holland. Bueno, no de Tom Holland, la obra donde participa Tom Holland, que está agotadísima, que me decían, bueno, pero es que Shakespeare explicó que Julieta, y yo sí, él describió a Julieta como blanca, pero esa obra se escribió en los 1570, creo que en 1576 esa obra, o 90, no recuerdo bien. O sea, pero es al final de los años 1500, entonces... O sea, tú puedes realmente, a ti te parece que tiene sentido montar una cosa como igualita como se hacía hace 5 o 6 siglos atrás. Esto justamente lo vi porque me invitaron a hablar un poco de Dune y yo me informé un poco de la Dune de Alejandro Jodorowsky, que nunca salió. Ajá, sí. Y hay un documental de él que, repito, véanlo porque es muy rico y se ve la pasión del chileno en cómo habla. Y él comentaba de que si le daba miedo las críticas sobre Dune, porque para los que no saben, y muchos dicen, es que Dune se copió de Star Wars. No, amigo, es totalmente al revés, la verdad. Dune le lleva como 10 años a nivel literario, a nivel de libros, a Star Wars. Y a lo que voy, que Alejandro comentaba en ese documental que era su adaptación. Él nunca dijo y él nunca quiso adaptar la obra de textual del libro, pues. Y esto ya es una invitación como que al consumidor y el que es habitual en películas es que cuando vas a ver una adaptación de un libro a una película, no esperes la adaptación del libro, del autor del libro, espera la adaptación del director. Te apuesto que en Killers of the Flower Moon las críticas positivas que tuvo no fue porque la adaptó tan bien del libro, no, fue porque Martin Scorsese llevó esa obra a su obra. Exacto. Y creo que eso es algo que se tiene que mencionar más seguido porque el consumidor no lo sabe. No lo sabe. Bueno. Está esperando la película, la obra de J.K. de Harry Potter. Pues quiere igualito, quiere que esto. No, pana. Sí. Bueno, son otros directores, son otras cosas. Totalmente. Bueno, por ejemplo, el autor de La Naranja Mecánica odió la adaptación de Kubrick. Y el mismísimo Stephen King odió la adaptación de Stanley Kubrick. Totalmente. O sea, eso pasa. Y el hecho de que tú tomes una obra no quiere decir que tú vas a hacer un calco, porque al final, ¿cuál es tu aporte? O sea, 100%. ¿Cuál es tu aporte? Y el aporte de tu equipo.
O sea, esas son cosas que la gente no entiende. ¿Verdad? Es muy difícil además explicarlo, sobre todo en estos temas donde hay tanta sensibilidad, porque eso es lo que yo creo a veces, que hay demasiada sensibilidad y hay veces que tú no puedes decir una cosa sin que te caigan esto, o sea, sin que salgan 5, 6, Eso es 7 inevitable, yo personas. creo. Sí, sí, ciertamente. Y Bueno, hay temas que sí, bueno, que sí lo permiten. Claro. Por ejemplo, a mí me parece que Star Wars es una saga que tiene excelentes personajes, pero Star Wars me parece que tiene problemas de guión. Claro. O sea, y son unos problemas de guión sustanciales. Por eso es que no ha logrado... Trascender tanto, tú dices. No trascender tanto, porque Star Wars es un ícono de la cultura pop. O sea, decir que Star Wars no ha influido a cineastas a lo largo de la historia, oye, mira, o sea, de verdad que es no aceptar una parte de la historia. Pero creo que esa es la razón por la cual la tercera fase, digamos, que son las películas 7, 8 y 9, no han logrado calar tanto y no han logrado ser las de Disney. Okay. Sí, que empezaron muy bien. A mí me gustó mucho el regreso, por ejemplo, del personaje de Kylo Ren. Me parece que es increíble. Pero ya las últimas 2 películas son... A ver, yo tuve mi crítica con Kylo Ren. O sea, eres el sobrino de Darth Vader. Ajá. Eres familiar de Luke Skywalker y llega alguien de la nada, o sea, del poder de la fuerza espacial y te vence así. O sea, esa fue sí una presión de, oye, eres el sobrino eres el nieto de Kylo Ren y eres el hijo de Harrison Ford y de Han Solo, y de Leia. O sea, sí. No eres nada, o sea, no eres poca cosa, o sea, sí. Eres una bestia, literalmente. En tu sangre corre el poder del bien y el mal, literalmente. Sí. Y llega alguien de la nada, que ojo, puede ser el mensaje de Disney, que cualquiera puede ser este poder, yo creo que va por ahí los tiros, deben decir de la nada. Bueno, no, pero fíjate que también... Claro, después el amor, el romance, todo ese tema, bueno, sí, hay como una trama. Sí. Ojo, la última, cuando renacen al senador cuando reviven al senador Palpatine, yo ya, ay no, ya. Lo sacaron de la tumba, literalmente. No, o sea, yo me sentí viendo María la del Barrio cuando reviven a Soraya. O sea, resulta que tuviste a Soraya en la calle y resulta que no, que ahorita el tipo, no me preguntes cómo revivió. O sea, claro. Ya va, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento? Este tipo es un zombie, o sea... Sí, un salto ahí. O sea, porque si podías revivirlo, él podía revivir a Mace Windu, ¿sabes? O sea, podías podías revivir, no sé, a Ahsoka, no lo sé. O sea, cualquier persona que tú puedas pensar, pero bueno. Y aquí, para ir saltando al último punto, Alejandro en ese documental comentaba que su película nunca la podrán ver, pero él sí podrá estar en la sangre de muchas películas o sea, él inspirará a muchas de las películas de hoy en día que son íconos de la ciencia ficción, como fue Star Wars, como fue Blade Runner, como fue Matrix, y es curioso, pues, porque brevemente, él hace todo el screenplay dibujado, o sea, tiene un libro así gigante de cada escena, y él, como le faltaba dinero a su película, entregó todo este screenplay ilustrado a las grandes casas en Hollywood en ese momento para vender su película. Al final la estaba vendiendo. Y bueno, no se logra porque es una película de 12 a 20 horas, una locura de película. No se logró eso, pero ese libro queda en las casas productoras y que al final y al cabo llega un Lucasfilm sin Lucas, y se inspira de esto. Pues digo, berro, esta escena con el sable luz, pan, esto lo puedo llevar para Star Wars. Claro. Y así fue con Blade Runner, así fue con Matrix, así fue con esto, lo otro. Y bueno, curioso cómo por ignorancia de las personas dicen, no, pero eso se parece muchísimo a Star Wars. Bueno, hay un trasfondo que no lo saben, obviamente, y eso es parte de nuestro, creo que es parte de nuestro mensaje, pues, de ir un poco más allá de lo que estás viendo en la película. Investígate un poquito más. Si hubiese investigado de lo que va detrás de Dune, te enteras que hubo una que nunca apareció, y capaz te enteras de esta historia y tal, y vas dándote cuenta que Dune va primero que esto. Claro. Quería cerrar un poco este episodio. Comentarás cómo tú invitarías a alguien a iniciar en este medio. ¿Cuál tú le dirías que fuese su primer paso? ¿O cómo sería cómo iniciar, yo diría? Yo a la gente que le recomendaría que
o sea, como que le diría cómo empezar. Yo creo, o sea, parece mentira, pero yo le diría, mira, tú tienes que empezar a ver películas y tienes que empezar a ver, por ejemplo, clásicos. Esa es una cosa que yo reconozco, estoy haciendo, pero, por ejemplo, Amazon tiene una selección de películas viejas que es muy interesante. Star Plus también. Creo que ahorita tenemos una ventaja increíble que es que buscar el contenido ahorita es sumamente fácil. Y otra cosa que pasa es que el contenido nuevo que sale se puede triangular con otro. O sea, por ejemplo, Ripley. O sea, Ripley, la serie esta con Andrew Scott, viene de un libro y ese libro también inspiró una película que, bueno, o sea, está Matt Damon cuando tenía como 20 años y Gwyneth Paltrow antes de que se volviera loca y está Jude Law antes de que peleara con la niñera. O sea, de verdad que ahorita es la época en la que tú tienes más fácil buscar la información. Y yo diría que además fueran más allá y de verdad que estuvieran bien informados sobre lo que van a decir, precisamente para poder combatir la desinformación en redes. O sea, si tú tienes un buen argumento y si tú sabes lo que tú estás diciendo, créeme que a ti no te va a importar que te digan cualquier cosa. O sea, por ejemplo, el video de Julieta, tú no sabes cuántas veces me dijeron, mira, anda a leer, seguramente no te has leído a Shakespeare. Mi hermano, yo tengo la colección, todos los trabajos de Shakespeare yo los tengo. Todos. Lo que pasa es que los tengo en un libro así. Tengo las versiones en español, pero claro, o sea, a efectos prácticos yo tengo esto, donde están todas las obras de Shakespeare, ¿me entiendes? Pero si tú sabes lo que estás hablando y sabes lo que estás diciendo y además tienes pruebas, o sea, tú no tienes absolutamente nada que temer. Porque ahorita cuando hay tanta saturación de contenido, porque es otra cosa que la gente tiene que saber, o sea, este mercado está totalmente saturado. Yo no había visto tanta gente reseñando el mismo restaurante y comentando la misma película. Y además tienes otra competencia que es la inteligencia artificial, que entonces tú tomas un pedazo de una película, o sea, ¿cuánta gente no recomienda, que eso también está mal, ver películas por TikTok? Entonces es alguien narrando una voz de inteligencia artificial narrando la película. Uno compite contra eso también. Entonces yo creo que más que reseñar películas, tienes que saber muy bien qué es lo que vas a decir y buscarle un enfoque novedoso. Eso o sea, la carrera de periodismo me ha ayudado muchísimo como a darle la vuelta a la información y buscar como el ángulo del cual no está hablando la gente para poder hacer algo más interesante. Porque al final todo se resume en eso. O sea, ¿qué te está quedando tú? ¿Qué estás aportando tú que no esté aportando Ibarreche o no esté aportando Caja de Películas o no esté aportando Gaby Mesa, por ejemplo? O sea, y tienes que ver muy bien qué está haciendo la competencia. Eso. O sea, porque al final ellos también, o sea, ciertamente tú estás empezando, pero ellos también están compitiendo contigo porque tú necesitas captar a la gente que los sigue a ellos. Claro. Que tú puedes seguir a varias personas al mismo tiempo, ciertamente. Pero sí tienes que tener mucho en cuenta quién es tu competencia, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está ofreciendo y para tú saber qué es lo que tú vas a ofrecer ahora, pues. Esas creo que serían las recomendaciones. Y pedir ayuda. O sea, los videos yo los hago con mi novio y tengo una amiga en España que me ayuda muchísimo también a editar los videos que yo estoy haciendo, digamos, por mi propia cuenta, sin, digamos, el grabado con una cámara profesional. Y es todo el tiempo buscar contenido, buscar qué puede estar funcionando, de qué está hablando la gente. Bueno, y cumpleaños Al Pacino, de repente te puedes lanzar un carrusel con las fotos que más te gustan de Al Pacino. O sea, es saber cómo pueden funcionar cómo pueden funcionar esas cosas, las tendencias, claro. O sea, yo, por ejemplo, hice el video de los X-Men, yo lo publiqué el lunes, ahorita es que me están llegando todos los comentarios de todos los hombres que huelen a sudor diciendo, claro, eres mujer, claro, porque los vinculas con las telenovelas, claro, porque eres mujer. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué hoy no el lunes? Claro, porque hoy es jueves y el capítulo se estrenó ayer. Ajá. O sea, eso también es muy importante al momento de prestar atención a las series que está viendo la gente. Y, bueno, cuando se estrenan para tú poder comentar eso. Esa ola... Que me subí de manera
no digamos involuntaria, pero sí no sabía que eso podía pasar al día siguiente, pues, de estrenarse el capítulo. Ya lo sé. Entonces creo que es todo el tiempo estar... Y otra cosa que es que las redes y los algoritmos cambian, o sea, Sí, cada rato. O sea, mientras claro. nosotros hablamos, ya Instagram está modificando el algoritmo otra vez y TikTok está modificando el algoritmo también. Entonces, yo creo que es mantenerse todo el tiempo buscando, que esa es la parte demandante de este trabajo, mantenerse buscando información y cosas que puedan funcionar y que puedan aportar a tu cuenta y sobre todo estar enamorado de lo que tú estás haciendo. Porque si no te gusta lo que estás haciendo, lo estás haciendo por vistas, mira, no hay vida, no va a funcionar. Yo quiero cerrar aquí también algo que no menciona, pero también va como complementario, es la constancia. Sí. Es muy importante que, bueno, a pesar de ahorita no dan los números que tú quisieras en los views y tal, los likes y todo eso, creo que tarde o temprano tu trabajo se va a demostrar que al final de mañana si alguien te quiere contratar o qué sé yo, te toca un portal, te toca la puerta, va a ver los 500 videos que has hecho, más no cuántos likes tienes. Capaz eso no le importa tanto a esa persona, sino a alguien que sea constante con sus críticas. Entonces, yo creo que es algo muy importante eso, la constancia y tener perseverancia que algún día se va a cumplir el propósito que tú tengas dentro de ese camino que estás iniciando, pues. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar con algo, Catherine. No, rescatar eso de la constancia. Ahorita es muy fácil comprar seguidores. Hay empresas que venden seguidores, pero una cosa que tú no puedes comprar es la interacción y sobre todo tu alcance. O sea, si tú publicas todos los días y comentas todos los días y además te mantienes en el radar de las distribuidoras y las distribuidoras ven que tú haces contenido, que tú haces la tarea, y sobre todo una cosa muy importante y en la que incurren muchas personas en nuestro oficio, recomendar la piratería. No. O sea, eso no está. Yo en estos días estaba escuchando La Mega y alguien decía, bueno, esa película se consigue, bueno, por los caminos verdes. Eso no está bien. Claro. O sea, si a ti te invita una distribuidora para que tú hay que veas apoyar la también película... al comercio local, pues. Al fin y al cabo... Gracias, sí, porque la gente también tiene este chip, bueno, pero es que esa gente gana demasiada plata y yo no está ganando muchísima plata menos que antes porque ahorita la gente está yendo menos al cine que antes. Claro, Entonces tú como 100%. vocero, si tú eres vocero, si de verdad tú estás enamorado de tu oficio, o sea, tú tienes que apoyar a todos los actores que intervienen, o sea, tú tienes que apoyar al cine, tienes que apoyar a los distribuidores, o sea, porque además ellos te están invitando. Claro, o sea, 100%. todo es un retorno. Entonces yo diría que además de la constancia es eso. O sea, antes era muy fácil crecer en Instagram, ahorita ya no es fácil crecer en Instagram. Y lo único que ayuda, tú de repente puedes ver una cuenta que tiene yo no sé cuántos miles de seguidores, pero no tienen interacción, ¿sabes? O sea, yo creo que ahorita estamos empezando a entender, porque todavía no es del conocimiento popular, que no importa cuántos seguidores tengas, sino la interacción y el alcance que tú tengas dentro de esa comunidad que tú crees formar. Entonces, bueno, totalmente eso de la constancia, publicar contenido, de examinar y sobre todo revisar qué tipo de contenido se adapta más a ti. Porque de repente tú dices, yo no me gusta TikTok y no quiero crear para TikTok. Bueno, no crees para TikTok. O mira, yo quiero hacer un podcast, pero no lo quiero hacer grabado. Bueno, hazlo entonces con 2 micrófonos. Ahorita hay cualquier cantidad de equipos baratos que funcionan. Más cámara, los teléfonos, por Dios, graban Exacto. 4K, o sea. No, pero es que tú agarras, te compras una balita de buena calidad y bueno, por ahí empiezas. O sea, lo importante es que no te quedes como en lo técnico, en no, tengo que tener este micrófono porque si no. Puedes empezar, lo que importante es empezar. O sea, creo que además de la constancia, lo importante es que tú empieces y hagas lo que tienes que hacer, lo que tú sientes que tienes que hacer. Y hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado de la compañía de Catherine. Pueden, bueno, como todos los invitados, voy a dejar sus redes en los comentarios y ver otro tipo de comentarios. Al fin y al cabo, bueno, imagínense, teatro y tiene conocimientos, también es área periodística. Creo que eso es también la esencia de cada crítico, que deja un poco de sí mismo dentro de cada mensaje y ustedes tienen la libertad de escoger cuál es el que les gusta y cuáles se adaptan más a lo que uno aspira como consumidor. Y eso, pues, creo que hasta aquí dejaremos este episodio. Gracias a todos por escucharnos
y adiós.